Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la fe. Esa palabrita pequeña, pero con dos letras mayúsculas. Vamos a leer un texto pequeño, Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice: El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está nuestra palabra, creed, la fe. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver sobre la fe una definición. La fe como una cara de la moneda, fe subjetiva y fe objetiva. Cuarto lugar, etapas de la fe que salva. Quinto lugar, la fe es irreversible y totalitaria. Sexto, la fe y las obras. 7. ¿Es la fe un acto humano o divino? Y por último, en octavo lugar, la fe y la razón. En primer lugar, una definición de fe. Cuando estudiamos el primer tema, el de la conversión, definimos la conversión como nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la que nos arrepentíamos de nuestros pecados y confiábamos en Cristo para salvación. Ahí estaba la fe, la confianza, la aceptación de Cristo para salvación, la entrega a Cristo para salvación. Ahí tenemos un gráfico sobre la conversión, en el que vemos el lado negativo del arrepentimiento y el lado positivo de la fe. Definíamos el otro día el arrepentimiento como nuestra, utilizando la misma base de la definición de la conversión, como nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la que rechazábamos el pecado. Eso es el arrepentimiento. Es decir, en primer lugar, reconocíamos que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, muerte eterna en el infierno. En segundo lugar, sentir dolor, pesar, desesperación por él. En tercer lugar, rechazarlo, aborrecerlo, odiarlo intensamente. Y en cuarto lugar, ponerlo a los pies de Cristo, allí en la cruz. Definíamos el arrepentimiento también como nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la que rechazamos, aborrecemos y odiamos el pecado como algo extraño hacia nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pues de la misma manera, podemos definir la fe como nuestra respuesta a la llamada del Evangelio por la que aceptamos a Cristo, confiamos en Cristo, nos rendimos a Cristo para salvación. Arrepentimiento es un cambio voluntario de la manera de pensar, de sentir y de actuar, que nos lleva a rechazar el pecado. De la misma manera, la fe es un cambio voluntario en la manera de pensar, de sentir y de actuar que nos lleva a confiar en Cristo para salvación. A confiar en Cristo y en su palabra, que es lo mismo. Podríamos quedarnos aquí, pero yo añado, fe es un compromiso total de la totalidad de nuestra persona con la totalidad de Cristo. Fe es una totalidad, es un compromiso total, no el 50% o el 80%, ni el 99% de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras posesiones, sino el 100%. Es un compromiso total, una entrega total a Cristo. De la persona total.
de la totalidad de nuestra persona, de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, hasta de nuestro cuerpo. Es un cambio de mentalidad, de actitud y de comportamiento. Así que fe es un compromiso total de la totalidad de nuestro ser con la totalidad de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es un compromiso total con Cristo como Salvador, pero también como nuestro abogado, como nuestro proveedor, como nuestro sustentador, como nuestro consejero, como nuestro Dios, como nuestro Señor. Es un compromiso total con la persona completa de Cristo. En segundo lugar, después de la definición, decir que la fe está unida inseparablemente con el arrepentimiento. Porque la fe y el arrepentimiento son como las dos caras de una moneda. Y entre las dos hacen la conversión. La conversión. El arrepentimiento y la fe van siempre juntos. Se trata de un solo acto espiritual, que es la conversión. Arrepentimiento y fe son como las dos caras de una misma moneda. La fe que salva es la fe arrepentida. Y el arrepentimiento genuino es un arrepentimiento creyente, es decir, que proviene y se fundamenta en la fe. ¿Qué es primero, el arrepentimiento o la fe? Van juntos. Son las dos caras de una moneda que forman parte de la conversión. Nosotros hemos estudiado primero el arrepentimiento y ahora estudiamos la fe. Porque parece que uno tiene que rechazar primero el pecado para luego abrazarse a Cristo. Pero realmente, ¿qué es primero? ¿El arrepentimiento o la fe? Primero es la fe, porque yo no me puedo arrepentir si primero no he creído. Es decir, si antes no creo en la revelación de la palabra de Dios. Tanto el arrepentimiento como la fe no son un acto pasajero, puntual del pasado, circunscrito al momento de la conversión, sino que son una actitud de confianza, de entrega, de rendición al Señor que nos acompañará toda la vida hasta el final de nuestros días. Así, fuimos salvados por la fe en Cristo y ahora vivimos por la fe en Cristo también. Dice Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. De la misma manera, cuando nos convertimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvimos a Dios. Pero ahora igualmente seguimos pecando. Espero que cada vez menos. Por tanto, tenemos que volver a menudo a los pies de Cristo. Si antes fue una conversión con mayúsculas, ahora podemos decir que cada vez que volvemos a Cristo, después de haber pecado, es como una reconversión con minúscula. En tercer lugar, podemos distinguir dos clases de fe. Una fe subjetiva y una fe objetiva. La palabra fe se utiliza en la Biblia en estos dos sentidos, a veces como fe subjetiva y a veces como fe objetiva. La fe objetiva, la fe como objeto, como contenido, es un nombre común, un sustantivo. Lo que se cree es el contenido de la fe. En el caso del cristiano, el contenido de la fe es la palabra de Dios, la Biblia. A veces se dice que es el credo, el cuerpo de la doctrina cristiana. Por ejemplo, dice en Judas, versículo 3, la fe
que ha sido una vez dada a los santos. Ahí no se refiere al verbo creer, se refiere al contenido, al objeto de la fe. La fe una vez dada, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Se refiere a todo el cuerpo de la doctrina cristiana, a toda la Biblia. Por su parte, la fe subjetiva es un verbo, una acción. Se refiere al acto de creer. La palabra fe no tiene propiamente una forma verbal, pero en su lugar se usan sinónimos como creer, como confiar, como aceptar, como rendirse, y también se usa acompañada del verbo tener, tener fe. El objeto o contenido de la fe subjetiva, del verbo, de la fe subjetiva, de creer, el objeto, el contenido es la fe objetiva, la Biblia, la palabra de Dios. Por ejemplo, Juan 3,16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿eso qué es? ¿Fe subjetiva o fe objetiva? Es fe subjetiva, es el verbo creer, se trata de una acción. En Hechos 16:31 dijo Pablo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí está la fe subjetiva, el acto de creer, de confiar en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y en Mateo 17:20 Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, tener fe. Está hablando de la fe subjetiva. Ahí tenemos un gráfico, yendo de abajo a arriba, tenemos un cristiano y tenemos un fiel de otra religión. El cristiano tiene fe, el creyente de otra religión también tiene fe. Le vamos a dar una nota a la fe del cristiano, un 7. Y le vamos a dar una nota a la fe del creyente de otra religión, un 9. Es decir, esta persona de otra religión tiene más fe que el cristiano. Ahí estamos hablando de tener fe, de la fe subjetiva, de una acción, de un acto, el acto de creer, de confiar, de aceptar, de rendirse a Cristo. Bien, entonces, el creyente de otra religión tiene más fe que el creyente cristiano, en nuestro caso. Pero, ¿cuál es el objeto, el contenido de la fe de cada uno? El cristiano tiene su fe puesta en Jesucristo, en la palabra de Dios. Y el no cristiano tiene su fe puesta en otro objeto, en otro contenido que no es la palabra de Dios, no es Cristo, es su Dios. El cristiano tiene su fe puesta en una fe objetiva que es la palabra de Dios, que es la verdad. El no cristiano tiene más fe que el cristiano, más fe subjetiva, pero el objeto de su fe, el contenido de su fe es una mentira, es falso. Así, un no cristiano puede tener más fe que el cristiano. Lo importante no es tener más o menos fe. Lo importante es el objeto, el destinatario, el contenido de nuestra fe. Porque se puede tener mucha fe y estar yendo por un camino equivocado, que llevará al final a la muerte. Bien, ambas fes deben de ir juntas, es decir, la fe subjetiva debe de creer o confiar
en la fe objetiva de la palabra de Dios. Porque de nada vale tener mucha fe si lo que se cree no es la verdad, sino una mentira. El objeto del contenido de la fe es fundamental. En todas las religiones, sus fieles ejercen fe. En ocasiones mucha más fe incluso que los cristianos, incluso hasta la muerte. Pero tienen fe sobre algo falso. Hasta dentro de la cristiandad, teniendo todos la misma base común de la Biblia, existe mucha fe en las falsas doctrinas que no se corresponden con la sana y recta interpretación de la palabra de Dios. No basta pues con tener mucha fe subjetiva, hay que ejercerla sobre la verdad. Fundamental esto. Volviendo al objeto de la fe subjetiva, es preciso añadir que el objeto de la fe del creyente es doble. Es doble. Hay un contenido general cuando se refiere a toda la palabra de Dios. Por ejemplo, en ese versículo que ya citamos, Judas 1:3, tuve necesidad de escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y ahí se refiere a toda la palabra de Dios. El contenido general, total de nuestra fe de la palabra de Dios. Pero hay un contenido especial cuando se refiere solo al Evangelio. Porque en la palabra de Dios no todo es Evangelio. El Evangelio son unas cuantas verdades que muchas veces se representa con una mano, 4 o 5 verdades fundamentales que hay que creer para ser salvos. Aunque no sepas nada del libro del Levítico o del profeta Abdías, puedes salvarte igualmente si conoces los 4 o 5 puntos fundamentales del Evangelio. De manera que podríamos decir que debemos de tener fe en la fe. Podríamos tener fe en la fe que ha sido dada una vez a los santos. O también podríamos decir que debemos tener fe, verbo, en la fe, nombre, bíblica. Alguien, como hizo Pilato en Juan 18:38, podría preguntar: ¿y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? A lo cual contestamos: la verdad es la palabra de Dios correctamente traducida y correctamente interpretada. La verdad es la palabra de Dios. Pero no es suficiente con decir que la verdad es la palabra de Dios. Hay que decir que la palabra de Dios tiene que estar correctamente traducida de los idiomas originales a nuestro idioma, en este caso al español, y además correctamente interpretada. Porque como dijimos antes, muchos dentro de la cristiandad tenemos la base común de la Biblia, pero hay la mayor parte de los que se declaran cristianos la interpretan erróneamente. Es decir, no han entrado por la puerta estrecha, sino que han entrado por una puerta ancha que lleva a un camino ancho. No es suficiente con creer que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que tener una traducción fiel de los textos originales y luego interpretarla correctamente. Esto es, utilizando el método literal. No el alegórico, sino el literal, es decir, el gramático, histórico, cultural, el que tiene en cuenta todas las leyes de la gramática, de la historia, de la cultura, que se llama técnicamente el método de interpretación literal frente al método de interpretación alegórico. Por último, quedaría la aplicación
y la proclamación de la verdad. Porque no basta con conocer la verdad, ni siquiera con sentir la verdad. Ahora hay que aplicarla a nuestra vida y luego proclamarla. No es suficiente con tener sana doctrina, siendo esto mucho y fundamental. Por ahí hay que empezar. Pero no basta con tener una sana doctrina en una urna de cristal disecada. La palabra de Dios, que es poder de Dios, debe ser viva y eficaz en nuestras vidas para transformarnos progresivamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si es así, proclamaremos su extraordinaria noticia de manera espontánea, natural y efectiva. Bien, ya vimos una definición de fe, hemos visto que forma parte de la moneda de la conversión, siendo una de sus caras. Vimos que hay una fe subjetiva y una fe objetiva. Y ahora en cuarto lugar vamos a ver etapas de la fe que salva. 3 etapas o elementos o aspectos de la fe que salva. Al igual que en el arrepentimiento, la fe tiene que ver con la persona entera, es decir, con la mente, con las emociones y con la voluntad. Es decir, con la cabeza, con el corazón y con las manos. Es decir, con el conocimiento, con el sentimiento y con la decisión. La fe tiene que ver con estos 3 aspectos. En primer lugar, con la mente. La primera etapa tiene que ver con la mente, es decir, con el conocimiento, que según Romanos 10:17 dice que viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Pero no es suficiente con oír la palabra de Dios, porque dice Santiago 2:19 que también los demonios creen y tiemblan. Así que hay que avanzar a la segunda etapa de la fe que salva. La segunda etapa tiene que ver con las emociones, con el corazón, con las emociones. El descubrimiento del Dios soberano, amoroso y bondadoso, pero también santo y justo, frente al cual me presento con la convicción de pecado, ha de producir tristeza, pena, dolor, remordimiento, lamento, llanto, venganza, humillación y hasta temor e incluso pavor ante el Dios santo y justo. Pero no es suficiente con conocer y sentir, porque también Judas sabía que Jesucristo era el Cristo. Reconoció su pecado, Judas, y sintió tristeza, pena, dolor, remordimiento y hasta desesperación por su pecado. Pero no se arrepintió, sino que fue y se ahorcó. Así que no es suficiente con conocer, no es suficiente con sentir la verdad que conocemos. Hay que dar un paso más, el paso de la voluntad, el paso de hacer. La tercera etapa tiene que ver con la voluntad, con las decisiones, con la conducta, con el cambio, con dar media vuelta, con aceptar, con entregarse, con rendirse a Cristo. Este último paso, el de la voluntad, es el paso final o el primer paso por el que traspasamos por la puerta estrecha. Ahí comienza el camino de la salvación. Después de cruzar esa puerta estrecha, de dar el paso de la fe, de creer en Cristo, comienza entonces el camino de la vida cristiana, en la que nos vamos perfeccionando a imagen de Cristo. Acordémonos de, por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo anduvo por malos caminos, pecó, repecó y finalmente estaba allí postrado, arruinado, y dice la Biblia que volvió en sí, que cambió de mentalidad,
cambió su manera de pensar. Se lamentó por su pecado hasta la desesperación, pero luego se arrepintió de su pecado. O sea, él se dio cuenta de su pecado, sintió un profundo pesar por el pecado, pero no se quedó ahí, sino que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré esto y lo otro, perdóname, tal y cual. Y no solo tomó esa decisión, sino que cogió, se levantó y se encaminó hacia la casa de su padre. E hizo como había pensado. Conoció, fue consciente de su realidad. La sintió en su corazón, pero tomó una decisión que es lo que al fin y al cabo salva. La decisión es el paso definitivo, el que nos hace traspasar la puerta estrecha de la salvación. Tanto el arrepentimiento como la fe tienen que estar involucrados en los tres aspectos. Y en ese orden, primero la mente, después las emociones y finalmente la voluntad. La fe verdadera llega hasta el final. No se queda en un mero conocimiento intelectual, en un mero sentimiento y afirmación de que es así, sino que llega hasta el final, da el paso definitivo de confiar en Cristo, de rendirse ante Cristo, de entregarle la vida entera a Cristo. Esa es la evidencia de la fe genuina, de la verdadera conversión. La fe, evidentemente, no tiene mérito ninguno, ni valor. La fe no puede salvar a nadie. La fe simplemente es creer y aceptar. Quien salva es la cruz, Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Eso es lo que salva. La fe simplemente es la mano tendida y vacía en la que Cristo deposita su salvación. Ejemplos. Un ejemplo nada más. Si estás tú sentado en tu sofá, tranquilamente, en tu casa, y alguien entra corriendo, sobresaltado, y te dan la noticia de que tu hijo acaba de ser atropellado en la calle. ¿De qué manera reaccionas? En primer lugar, la noticia entra por tus sentidos y llegas a conocerla. Pero no se queda aquí en la mente, no es una mera aceptación, sí, bien, te creo lo que estás diciendo, sino que enseguida todo tu ser se convulsiona. Las emociones, los sentimientos se ponen a flor de piel, te levantas enérgicamente, pero no te quedas ahí, ni te vuelves a sentar, sino que tomas una decisión de salir afuera rápidamente y ver lo que ha sucedido con tu hijo, y así lo haces. Así que en esa noticia, que en este caso es mala noticia, interviene tu mente, intervienen tus emociones e interviene tu voluntad, la decisión que tomas. De la misma manera, cuando alguien te presenta el Evangelio, la buena noticia del Evangelio, comienza por decirte que eres un pecador y que estás condenado al infierno. Empieza por una mala noticia. Con lo cual tienes que reconocerlo, pero luego sentir pesar y dolor por tu pecado ante Dios. Y luego viene la buena noticia de que Jesucristo ha muerto en tu lugar y que por la fe puedes tener vida eterna, puedes salvarte. Y tiene que intervenir tu mente. Tú oyes el Evangelio de la palabra de Dios, la entiendes, la crees, tus sentimientos se emocionan, por un lado tristeza, por otro lado alegría, pero luego tienes que dar un paso más. Tienes que ir a la aceptación, a la confianza,
a la fe en Cristo para obtener la vida eterna, para que se produzca ese proceso sobrenatural de la conversión en tu interior, del nuevo nacimiento. En quinto lugar, la fe es irreversible y totalitaria. La fe arrebata y te pone a los pies de Jesús. Y de ahí no podrás salir nunca, porque si has nacido de nuevo, es imposible que dejes de ser hijo de tu Padre Celestial. No se puede dejar de ser hijo. Es imposible que vuelvas a entrar en el vientre de tu madre para dejar de ser, como decía Nicodemo. Es imposible que el proceso del nuevo nacimiento se desande, porque Dios, y a través del Espíritu Santo, vive en tu interior, y no hay nadie mayor que Él que nos pueda arrebatar de su mano. La salvación, pues, no se puede deshacer, no se puede perder de ninguna manera. La fe es una actitud que empapa toda la conducta del creyente, desde el momento de su conversión y hasta el final de sus días aquí en la tierra. Una característica peculiar de la fe es la de la totalidad. La totalidad abarca todo. Compromete al hombre en toda su trama existencial y para siempre. ¿Os acordáis al principio cómo definíamos la fe? Que quizás es una de las definiciones que más me gusta. La fe es un compromiso total de la totalidad de nuestra persona con la totalidad de Cristo. En sexto lugar, la fe y las obras. Muchas veces hablamos de la fe y las obras. Somos salvos por la fe, no por el arrepentimiento. De igual manera somos salvos por la fe, no por las obras que siguen a la fe. En cuanto uno cree, lo primero que hace es arrepentirse de sus pecados. Y a continuación vienen las buenas obras. Dice Santiago 2, 17, la fe sin obras es muerta en sí misma. Y en el 2:24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago. Pero dice Pablo, en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Parece como si Santiago 2, 17 y 24 estuviesen en oposición a Romanos 3:28, pero no es así, pues hablan en un contexto diferente. Santiago habla de la fe que se muestra en las obras, Pablo habla de la fe a la que no precede ninguna obra que sirva para justificar, para salvar. Pablo habla de la fe que justifica al pecador, Santiago de las obras que justifican a la fe. Esto es, que demuestran la genuinidad, la veracidad de la fe. Pero, por otra parte, Pablo también requiere obras que sigan a la fe. Y por otra parte, Santiago no niega la validez de la fe genuina, sino la fe de cabeza. Esa es la fe que está negando Pablo. Santiago, niega la fe de cabeza, solo de cabeza. Conviene notar la forma en que se expresa Santiago en 2:14. Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga con su boca que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe de boquilla salvarle? Eso es lo que dice Santiago, que la fe intelectual, la fe de boquilla, si no se evidencia por las obras, no vale de nada, no existe. Como decían los reformadores,
Solo la fe justifica, pero no justifica la fe que está sola. La fe es el único medio subjetivo de salvación. Pero si es una fe verdadera, irá seguida de evidencias, irá seguida de arrepentimiento, irá seguida de amor, irá seguida de frutos, de obras, de obediencia. Esto significa que la verdadera fe salvadora funciona en amorosa obediencia, como dice Gálatas 5:6. El capítulo 11 de Hebreos está dedicado a ilustrar este principio único. Tras definir la naturaleza de la fe verdadera en los primeros versículos, el autor de Hebreos repasa toda la historia redentora para demostrar que la fe surge efecto, que no se queda en la mera mente, que no se queda en la boquilla, que no se queda en un mero sentimiento, sino que produce cambios en la vida de las personas, que les hace tomar decisiones, que produce crecimiento espiritual y madurez espiritual. Por ejemplo, dice, por la fe, Abel ofreció un sacrificio aceptable. Por fe, Enoc caminó con Dios y escapó a la muerte misma. Por fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham obedeció, vivió en la tierra extranjera y ofreció a Isaac a Dios. Por fe, Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos. Por fe, José habló del Éxodo. Por fe, los padres de Moisés lo escondieron de Faraón. Por fe, Moisés rechazó los placeres pasajeros de Egipto, aceptó la reprensión de Cristo y partió sin temor. Por fe, Moisés observó la Pascua. Por fe, Israel cruzó el Mar Rojo y conquistó Jericó. La fe, como veis, ofrece, camina, construye, bendice, esconde, marcha, conquista. En resumen, la fe obedece. Obliga a actuar conforme a la verdad que se profesa creer. En la conversión, la fe salvadora no hace nada, sino recibir de forma pasiva la provisión de Cristo. Sin embargo, la fe verdadera no permanece para siempre pasiva, se pone de inmediato manos a la obra, no como una manera de ganar el favor de Dios, sino como consecuencia de haber recibido la gracia de Dios de la salvación. Conforme nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Mezcla esto la fe y las obras, como a algunos les gusta decir. De ninguna manera. Que no haya confusión sobre esto. La fe es una realidad interna con consecuencias externas. Cuando afirmamos que la fe abarca la obediencia, estamos aludiendo a la fe de obediencia, a la actitud de obediencia a Dios. Cuando uno cree, nace en él una actitud de obediencia a Dios. Y no estamos intentando convertir las obras en parte de la definición de la fe. Dios transforma el corazón creyente en un corazón obediente, es decir, un corazón ávido de obedecer. La fe misma es completa antes de que se produzca una sola obra. Pero no nos equivoquemos. La fe real siempre producirá obras justas, buenas obras. La fe es la raíz, las obras son el fruto. Al ser Dios mismo el viñador, el fruto está garantizado en todo creyente. Por ello, cada vez que las Escrituras presentan ejemplos de fe, como vimos en Hebreos 11,
inevitablemente se ve una fe obediente, en funcionamiento, una fe activa. En séptimo lugar, nos preguntamos, ¿es la fe un acto humano o divino? ¿Es la fe un acto humano o divino? Está fuera de toda duda que quien cree no es Dios mismo, sino nosotros. Dios no cree por nosotros, somos nosotros los que debemos de creer. Otra advertencia. Dijimos anteriormente que la fe, y también el arrepentimiento, es una actitud, más bien que un acto, una actitud que produce actos. Se cree porque se es creyente, como se peca porque se es pecador, no al revés. Con esta diferencia. Mientras ser pecador es congénito, nacemos ya pecadores, ser creyente es otorgado por la gracia de Dios. Nadie nace creyente. Todos, sin embargo, nacemos pecadores. Hechas estas dos advertencias, a la pregunta si la fe es un acto humano o divino, la respuesta depende del punto de vista que se sostenga respecto a la conjugación de la gracia divina con la libertad humana. Los calvinistas, monergistas, y presentamos un gráfico, los calvinistas que son monergistas responden que es Dios con su gracia irresistible quien impulsa al sujeto humano a creer. Los arminianos, que son sinergistas, ahora explicamos qué es eso, sostienen que Dios da a todos las gracias suficientes y que del sujeto depende que se vuelvan eficaces. Lo mismo puede creer o no creer. De su decisión depende en último término salvarse o condenarse. Los amiraldianos, energistas, dice la Cueva, según así los llamó la Cueva, energistas, una palabra inventada por él. Dice la Cueva, los amiraldianos energistas decimos, es decir, la Cueva era amiraldiano energista. Decimos que Dios en su gracia irresistible capacita al sujeto humano para creer y a ello le impulsa. Pero el hombre puede resistir esa gracia, si bien Dios es soberanamente poderoso para vencer cualquier resistencia del libre albedrío humano. Así pues, no confiere ninguna eficacia a la gracia de Dios, se limita a darle cobijo creyendo, aunque puede también resistirla y seguir siendo incrédulo. El monergismo parece hallar algún apoyo en lugares como Efesios 2:8, que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero no es ese el sentido de la frase. Lo que es don de Dios es todo el complejo salvífico contenido en el versículo, es decir, la salvación. La salvación es el don de Dios, como un conjunto, en una palabra. Esto se confirma por el hecho de que en Efesios 2:8, fe no puede ser el antecedente gramatical de esto, pues en el original griego esto es de género neutro, mientras que fe es del género femenino. Vemos ahí en el gráfico ese, en un lado están los calvinistas y en el otro lado los arminianos. Empezamos de abajo arriba.
El calvinista cree en la depravación total del hombre, de manera que el hombre viene a ser un cadáver espiritual incapaz de reaccionar en cualquier caso, es un cadáver. El arminiano, por su parte, cree en la depravación no total, sino parcial del hombre. Está muerto espiritualmente, pero es capaz de reaccionar. Es una muerte espiritual. Dice el arminiano, pues de la misma manera que el pecado afectó al cuerpo, de forma que sí, el cuerpo acaba muriendo, pero de momento todavía estamos vivos, así sucede con el alma. Todavía tenemos un alma depravada, contaminada por el pecado, todo lo que se quiera, pero que está viva, que tiende al mal, al pecado, pero que está viva. Y entonces podemos reaccionar al estímulo divino. El calvinista, entonces, dice que Dios ejerce una gracia irresistible sobre las personas a las que elige para ser salvas, de manera que éstas no pueden resistirse a ellas. El arminiano dice que Dios ejerce sobre las personas una gracia resistible a través del llamamiento de la palabra de Dios. Y el hombre, cuando oye la palabra de Dios, la entiende, puede creerla, puede aceptarla y puede confiar en Cristo para salvación, lo que viene a ser la fe. Monergismo. Explicamos lo que esto significa. Es una palabra griega que se compone de monos, que significa único, y de ergon, que significa obra. Es decir, es el sistema teológico según el cual Dios es el que obra todo en la justificación del pecador. De forma que éste, por ser un cadáver espiritual, recibe irresistiblemente el flujo de la gracia sin tener opción a acogerla o rechazarla. Este sistema va asociado al calvinismo radical tanto supralapsiano como sublasiano. Así que monergismo, monos, ergon, obra, única obra. El único que hace la obra de la salvación es Dios. De arriba abajo, el hombre no interviene en nada. Por su parte, el sinergismo, también palabra griega, se compone de sin, que significa con, y de ergon, que significa obra. Es decir, con obra. No solo Dios, la obra de la salvación la realiza Dios, pero el hombre tiene que colaborar con la fe. El hombre tiene que aceptarla. El hombre puede rechazar. Sostiene el sinergismo que en la salvación Dios con su gracia y el ser humano con el ejercicio de su libre albedrío concurren paralelamente, aportando cada uno su parte. Pero es el hombre quien actúa decisivamente con su libre albedrío, del que tiene capacidad de tomar eficaz una gracia que era de suyo suficiente solo en potencia. Este sistema va asociado al arminianismo. En cuanto al energismo, también una palabra griega, aunque fue invención de la Cueva, pero energismo significa en, y ergo obra, o sea, en la obra, vocablo de invención de la Cueva. Dios, a través de la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pone la fe al alcance del hombre, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Romanos 17. Es decir, incluso la fe nos la da Dios. No implica esto ningún mérito humano. Pero Dios no cree por nosotros. Dios nos da la fe, pero Él no cree por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que creer.
por nosotros mismos, en base a nuestro libre albedrío. El hombre, por tanto, puede resistir a la gracia de Dios. Bien, así que hemos visto una definición de la fe, hemos visto que es parte de una moneda, de la moneda de la conversión, fe subjetiva, fe objetiva, en cuarto lugar, etapas de la fe que salva, quinto lugar, la fe es irresistible y totalitaria, en sexto lugar, la fe y las obras, en séptimo lugar, ¿es la fe un acto humano o divino? Calvinismo o arminianismo o energismo. Y por último, en octavo lugar, vamos a hablar un poco de la fe y de la razón. De la fe y de la razón. Dios exige fe al hombre. No solo razón. No son excluyentes. Pero Dios, además de la razón, del sentido común, de pensar, exige fe. Dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. La razón tiene su límite humano. El hombre no puede llegar a Dios solo por la razón y sin fe. No se excluye la razón. Esta tiene su recorrido en el acercamiento a Dios, pero llega un punto en que la razón debe de no quedarse ahí, sino dejarse acompañar por la fe. Dios exige certeza y convicción. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Santiago 1:16 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Así Dios exige certeza y convicción. Solo por medio de la razón, aun aplicando esta a la revelación natural y a la revelación especial de la palabra de Dios, no se puede llegar a Dios. Es necesaria la fe para alcanzar certeza y convicción, confianza plena sobre las verdades reveladas por Dios. El que pretenda interpretar la palabra de Dios sin fe, solo con la razón, razonando todo y no aceptando el salto irracional de la fe, la tergiversará. Se verá defraudado y desistirá del propósito de agradar a Dios. Dios exige fe para ser salvos. Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. La fe es un requisito esencial, necesario para la salvación. La razón la tenemos todos de manera natural desde nuestro nacimiento, pero la fe proviene de Dios y es puesta a nuestro alcance sobrenaturalmente por medio de su palabra. Exclusivamente por medio de su palabra. No se puede tener fe aparte de la palabra de Dios, sin oír el evangelio de la palabra de Dios. La fe es por el oír, dice Romanos 17, y el oír por la palabra de Dios. Dios pone a nuestro alcance pues la fe, pero Él no cree por nosotros, no puede creer por nosotros, no puede obligarnos a creer. Nosotros somos los que tenemos que creer, tenemos que ejercer esa fe voluntariamente. No somos robots, no somos máquinas. Dios pone a nuestro alcance la fe, pero finalmente somos nosotros los que tenemos que decirle, sí, acepto. Es nuestra mano tendida, vacía, la que ponemos, la que extendemos, y Él deposita su fe en nuestra mano que tenemos nosotros que sujetar y quedarnos con ella. Dios exige esta fe para vivir la vida cristiana también.
Dice en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. El justo, que ha sido justificado por Dios por medio de la fe, ha de seguir viviendo por la fe hasta que esté con el Señor. Cuando estemos con Él ya no será necesaria la fe, porque ya tendremos el objeto de nuestra fe, que es Cristo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.